decíamos antes de la pausa, es un placer recibir a una ciudadana ilustre, porque cuando existe esta declaración no es la Intendencia que declara ciudadana ilustre, sino que toda la ciudad es que reconoce el aporte de estas personas a lo que somos y a lo que queremos ser. Así que bienvenida, Graciela Saprissa, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias Tania. Gracias. Hasta me emociona que me digas así. A mí me costó un poco, digamos, aceptar, porque pienso que me conformé pensando que, bueno, a través mío era el reconocimiento de multitud de mujeres a las que necesariamente he tenido que recurrir en sus historias para poner a luz justamente su participación, su protagonismo, ¿no? Eso siempre en la historia nos cuesta mucho visibilizar a los sectores que no tienen poder, ¿no? Los sectores subordinados que desaparecen apenas pasan, apenas su experiencia pasa, porque no tienen un registro o no han tenido un registro. Ahora se ha avanzado muchísimo y las minorías tienen voz, tienen protagonismo y ojalá no desaparezcan, porque en algún momento de la historia también lo tuvieron y también desaparecieron de los registros. Entonces, bueno, un poco eso, me conformé, digamos, parece medio... Temo siempre de pecar de soberbia diciendo esas cosas, ¿no? Porque en realidad es modestia en el sentido de que uno nunca hace cosas... Hacemos cosas por pasión. Soy curiosa, básicamente, y soy preguntona, y entonces me ayuda mucho a revisar archivos, a conversar con gente. Me encanta conversar sobre todo con las veteranas, en su momento cuando yo era joven, y ahora ya estoy en ese lugar, pero me gustaba mucho esos viajes que hacíamos en las entrevistas, ¿no? Bien, tú has tenido a lo largo de tu carrera, me gustó por lo de preguntona y curiosa, porque si no hubiera sido investigador y docente tendrías que haber sido periodista, ¿no? Que es lo que nos identifica, pero sí. Has tenido una fuerte carrera o énfasis en el trabajo, en el aporte de las mujeres en las distintas áreas. Y sobre todo, quizás más en el último tiempo, o ha sido más visible en el último tiempo, la mirada sobre niños y niñas víctimas de la dictadura, que en realidad ha sido como un capítulo que nos ha costado mucho descubrirlos como víctimas directas, ¿no? Claro. No solo como espectadores o como consecuencia. ¿Cómo ha sido ese trayecto que además te lleva después a presentar un libro, ¿no? Pero digo, pensando en esas miradas tuyas. Sí. Bueno, en principio me parece como que el interés estuvo puesto en el protagonismo de las mujeres y ahí fue derivando a mi propia experiencia durante la dictadura, durante el terrorismo de Estado, al que tengo que admitir, no confesar, sino admitir que me costó mucho entrar, porque sabía que iba a ser un proceso muy doloroso. Y bueno, sí, desde hace 20 años estoy trabajando sobre la memoria del pasado reciente y en particular sobre la participación de las mujeres, es decir, porque encontré al momento de empezar a investigar en que las mujeres habían sido víctimas de la dictadura, habían sido protagonistas de la resistencia y en las historias, en los registros, en los testimonios no aparecían. Bueno, ellas mismas... digamos, se rebelaron contra eso y en el 97 se autoconvocaron las expresas políticas. Yo participé, acompañé todo ese proceso y ahí salió un producto maravilloso que se llama Memorias para Armar, que es unas publicaciones de 3 volúmenes de una convocatoria que se hizo al público en general y a las mujeres en particular, que decía: vos tenés que contarlo porque a vos también te pasó. Y ahí estuvo lindísimo porque fue un desplazamiento del protagonismo masculino, digamos así, de los héroes, de enfrentados. Es decir, ¿no? Es decir, un poco ese mostrar los lados grises o los lados no tan heroicos, no tan épicos, sino los cotidianos. Y allí aparece entonces la memoria de las mujeres y eso me parece que abrió, o lo entiendo así, abrió una compuerta para que nuevos sujetos aparecieran reconstruyendo su memoria y su protagonismo. Entonces ahí aparecen la segunda generación, ¿no? Los jóvenes que vivieron la dictadura
Segunda generación es un término que discutimos en el libro, es un término que quizás no es adecuado, porque ellos mismos, los grupos que se formaron de hijos de expresos políticos, de exiliados, de insiliados, pero sobre todo, bueno, niños nacidos en cautiverio, Memoria en Libertad, que son los dos grupos vigentes todavía, se consideran de la primera generación. Claro, pues eran más chicos. Claro, entonces lo vivieron de una forma distinta, con un lugar distinto, un papel distinto. Sí. ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Por qué costó tanto al universo femenino poder realizar una denuncia conjunta, el poder publicar ese tipo esa fue una segunda etapa, ¿no? 40 años demoró la denuncia, ¿no? Claro, casi en llegar. Fue una segunda etapa, porque primero aparecen las mujeres con protagonistas, la producción esos 2001, 2002, y después en el 2011 recién hay mujeres que se animan a decir que la parte, digamos, la tortura como presa política fue la violación, ¿no? El acoso, el abuso sexual, y eso costó muchísimo porque es publicar algo que te atravesó el cuerpo. Y bueno, evidentemente que todo el proceso de sufrimiento y de victimización del terrorismo de Estado atraviesan los cuerpos, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, pero en particular las mujeres sufrieron esa situación de ser objeto de violación, ¿no? Claro. Entonces, sí, cuestión mucho más sexual el acercamiento. Y ¿no? los testimonios de los niños también hablan de abusos. Es decir, el sufrimiento de los niños no solamente es el hecho de que sus padres estuvieran presos, ¿no? Que las visitas fueran tremendas, porque muchas veces viviendo en 33 o en Salto tenían que viajar hasta en Salto a Melo, de Montevideo a Colonia, de Colonia a Durazno. Es decir, los traslados de los presos eran aparte una estrategia bastante perversa, y después llegar y por una mínima situación, ¿no? el paquete famoso que se les llevaba para complementar la alimentación, si el paquete, digamos, el dulce de membrillo tenía 890 gramos y no 900, no se lo dejaban pasar y suspendían la visita. Después de 15 días de expectativa de esos niños que se habían levantado de madrugada, ¿no? 3, 4 años, o las madres cargando a sus bebés y demás. Bueno, ahí hay historias muy conmovedoras. ¿Cómo cambia los relatos si estamos hablando de mujeres en este caso, que es diferente al relato de los varones, que es bien diferente a la narración? Porque en este caso son narraciones, son vivencias, pero cómo lo cuentan y cómo eso hace la historia más completa, ¿no? Exacto, yo creo que lo que hace el producto de todo esto, estas nuevas voces, porque después van a aparecer también las voces, perdón que haga un rulo, pero sí. Están apareciendo. Yo creo que nosotros hablamos de los ciclos de memoria, y ahora estamos ingresando, o está presente un nuevo ciclo de memoria, que es el de, para poner el caso extremo, las memorias desobedientes o historias desobedientes. Las hijas y los hijos, sobre todo las hijas que han aparecido, ¿no? Que renuncian a sus apellidos porque descubren que sus padres fueron los represores. Los represores, los depredadores. Es muy fuerte. Y eso está apareciendo, se inició en la Argentina, historias desobedientes, y acá hay, digamos, también se mueven a nivel de red. Vinieron 2 veces acá, claro. En 2 oportunidades, fue precioso. Precioso, a ver. Es muy lindo, es muy valiente. Claro, es muy valiente. Sí, removedor, absolutamente. Sí. Y en ese ciclo de memoria que vos decís, uno percibe un nuevo asumir el rol de las nuevas generaciones. Lo vimos, por ejemplo, en la última marcha del 20 de mayo. Y tiene que ver también con eso de ser parte de la primerísima generación, claro, de los que sufrieron. Y eso habla justamente de que muchas veces se critica, a los jóvenes no les interesa, los jóvenes están apáticos. No es cierto. Justamente lo que tú mencionás me pareció maravilloso. Y incluso este otro paso que hablamos del nuevo ciclo de memoria, muchas veces se ha señalado que un rasgo de la preservación de la memoria de los desaparecidos y de las víctimas de la dictadura, de que tenían una legitimidad familiar, digamos, todos los que portaban
Sí. Los carteles de desaparecidos eran familiares de, como si pertenecieras a un sector. Y lo que se dio este fenómeno de esta última marcha fue que repartieron justamente un grupo de jóvenes que nacidos ya en épocas democráticas, ¿no? Sí. Estos últimos... Después del 2000 algunos incluso. Sí, sí, ¿no? claro, millennials, como se dice. Y repartieron fotografías grandes y cuando se cantó el himno, se levantó, fue una cosa muy conmocionante. Toda la multitud tenía las fotos de cada uno de los desaparecidos. Y eso me parece como que generó otro río, no el río de libertad, sino el río de la memoria, ¿no? Y me pareció hermosísimo eso y después, bueno, como decimos en nuestro texto, fueron al estadio, subieron a los ómnibus, se repartieron por todos lados, es decir, inundó la memoria de ese pasado reciente a la ciudad de Montevideo. Y también relacionado con esto, lo de la exposición de juguetes. Hay una dimensión de la infancia que no habíamos percibido, como no nos pasó también que nos explotó en la cara que a nuestras mujeres también las habían vulnerado. Claro. La exposición que realiza Memoria en Libertad, que ya es una exposición itinerante, se hizo en Maldonado, en Paysandú, en Mercedes, en Canelones, en varios lados, ahora está en la Junta Departamental de Montevideo, y se va incrementando porque está en diálogo con otras personas que dicen, bueno, porque el eslogan, digamos así, o el llamador es, esta es mi historia, ¿cuál es la tuya? ¿No? Estos son los juguetes que nos regalaron nuestros padres a pesar de todas las dificultades, o las amigas, las tías de las madres que estaban prisioneras. Entonces ahí ellos ponen, no sé, un camioncito, una carta, una foto, y es muy linda la exposición y los invito a que vayan ahora en este momento a la Junta. Y vamos a presentar el libro. ¿Tú El lo vas libro a decir? Infancias en dictadura. No, estábamos viendo estas imágenes también que fue Esos son de claro. la exposición cuando creo que estuvo en el subte y fue realmente como muy removedora. Fue la primera vez que se presentó. Pero, esa escuelita. No, eso es. Esa escuelita La bandera está pintada Uruguay. por un niño que fue hijo de exiliados en Suecia. Fíjense ustedes qué significativo eso. Cómo pone la escuelita rural, porque el papá era maestro rural, y se llama Ezequiel, primer nombre que pongo. Y me interesa eso porque justamente coincide, mira qué hermosos. Realmente es muy lindo porque además te llegan a eso, ¿no? Al mundo de la infancia, eso que uno piensa, bueno, está el momento de la felicidad y qué despojada esa infancia, ¿no? Pero el hecho de esta bandera uruguaya en Suecia, en ese dibujo, hace que justamente en este momento vamos a trasladar, ahora en diciembre, porque tenemos un proyecto con dos historiadores, bueno, un historiador y una profesora una investigadora de literatura, uno en Gotemburgo y otro en Uppsala. Vamos a trasladar parte de esa exposición y abrirla a los residentes, a la colonia de uruguayos que se quedaron en Suecia. Entonces esta memoria va a ser transoceánica, ¿no? Esa memoria de la infancia, y estamos muy entusiasmadas porque van dos compañeras, Natalia Montealegre, que es la co-coordinadora de la publicación de Infancias en Dictadura, y Gabriela Fernández, que es la directora de los museos de Canelones, que va a acompañar, porque acompañó todo el proceso del armado de las exposiciones. Y bueno, y esperamos que allá también se enriquezca esa muestra de objetos. Claro, y los objetos sin ese contexto tampoco son nada, ¿no? Porque digo, te tienen que hablar con un contexto y el contexto también lo da no solo la memoria, sino las investigaciones académicas y también, por eso te quería preguntar en este trabajo tuyo, esto de infancias en dictadura, con una tapa que bueno, después la vamos a poder ver, es como muy impactante. ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo pensaste en eso que se va a entregar en las próximas horas en este libro? En un trabajo académico, investigaciones académicas que además parece que todavía están resultando cortas, ¿no? Bueno. Pero te tiré dos temas. Primero el libro. El libro es resultado de
encuentro entre varias investigadoras y varios investigadores, ¿no? Porque ahí tenemos varones y mujeres. Y fue un encuentro inicial, y dijimos, un encuentro inicial con gente de la Argentina, de acá, aportes de Chile, y pensamos, bueno, esto tiene que publicarse, y pensamos, bueno, vamos a cerrar el tema segunda generación, vamos a poner sobre papel todo lo que sabemos y todo lo que se ha investigado en el país y en parte de la región, en Espejo, sobre segunda generación, sobre esto que estamos trabajando. Y nos desbordó, de alguna forma, nos desbordó porque justamente si estamos en un nuevo ciclo de memoria va a seguir produciéndose nuevos textos, no solamente textos, yo qué sé, nosotros hablamos mucho de que esta generación prefiere la expresión artística, la performance, etcétera, así que el ballet, yo he visto obras de teatro, performance y ballet referidos a la memoria y a la desaparición de personas, etcétera, que me parecen riquísimas, ¿no? Muchas veces no solo el papel y la tinta hablan de esto, sino, bueno, la fotografía, la imagen. Canciones, sí, es inagotable. Bueno, el libro tiene participación, es extenso, bueno, tiene 400 y algo de páginas, porque tiene la colaboración, tiene 3 secciones, ¿no? Tiene las narraciones, las consideraciones más teóricas, ahí tenemos aportes de la Argentina y de 2 académicas uruguayas, Mariana Chugar y Luciana Álvarez, una de lingüística, otra sí, las 2 de lingüística, y Teresa Basile, que es especialista en letras. Después tenemos las narraciones, ahí tenés el trabajo de Sonia Mosquera, por ejemplo, sobre el proceso de los niños recuperados, de los niños uruguayos recuperados. Es un trabajo formidable. Bueno, todos son muy interesantes. Además, me parece como parte del trabajo docente, que, digamos, ha sido un poco una impronta que he querido poner, que es darle participación a los estudiantes, porque ellos también tienen cosas para aportar y no solo enseñarles, sino que ellos enseñan también. Entonces hay varios capítulos que están hechos por los pares, digamos, varios capítulos que se acercaron al proceso de la segunda generación como si fueran pares de ellos, ¿no? Qué bien. Entonces eso es muy lindo porque es un proceso de crecimiento que es parte de la docencia, digamos así, ¿no? Este libro que vamos a tener la oportunidad de tener en las manos a partir del día de mañana tiene una tapa que también es un objeto histórico en sí mismo, porque tiene una producción de Fermín Ontú, sí, así que también tiene un resabio un poquito triste porque Fermín falleció hace 2 meses, ¿no? Y bueno, sabía del proceso de esta publicación, nos había autorizado. Él hizo cuando cerramos una parte del proyecto hace bastante tiempo, hace casi una década, que hicimos un llamador, él nos proporcionó esos dibujos que son muy... Bueno, como todas las cosas en las caricaturas de Fermín, que eran casi como editoriales, no precisamente justamente de lo que estábamos hablando, un dibujo que tenía un contenido tan fuerte que no precisaba texto, ¿no? Y eso estábamos cansados de ver las carátulas de Brecha, ¿no? Y bueno, y miles en El Dedo, yo qué sé decir, en Guambia, etcétera. Y un artista plástico. Aparte, ¿no? la pelota, ¿no? La infancia eso ahí. Es así, es tal cual. Como que tiene muchas lecturas y es como decís, es una mirada. Hay tres carteles, hay 3 banners, no sé si decirle banners, son gigantografías en realidad, que se colgaron en la fachada de la Facultad de Psicología, en la Facultad de Humanidades y en el edificio central de la universidad hace mucho, convocando justamente el aporte de esta generación a estas historias. Y hay una que es muy cruda, que es una calavera, pero preferimos esta que es más referida a esta situación, digamos, los niños en la calle jugando y está la presencia del represor, ¿no? Es decir, tan alto, tan enorme. Alto y tan grande que... Y en esa
ese contraste de esas dos imágenes. También el contraste con el contexto que estamos viviendo hoy, en que la historia se está poniendo entre paréntesis, esa parte de la historia se está poniendo en paréntesis desde la transformación educativa que está planteada. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Ayer escuchaba a Gerardo Gaetano justamente acá. Ideas cruzadas. En las ideas cruzadas. Y que justamente ponía ese tema, es decir, cómo después de cosas que no puedes pensar, que ya eran como pasos dados, ¿no? Por ejemplo, violación a los derechos humanos. Es decir, no sé, hay toda una producción sobre derechos humanos que no es nuestra solo, es de la región y es del mundo. Estamos viviendo un momento muy crítico, pero sí en la que se han dado pasos muy importantes en la preservación de los derechos humanos, ¿no? Es decir, es como algo, un avance de la humanidad, si tú querés, ¿no? Entonces, eso me parece como muy llamativo, ¿no? Es decir, más allá de las polémicas que puede despertar un matiz u otro. El cambio de los textos, bueno, por ejemplo, mi colega y amigo Carlos de Masi ha estado en la palestra, sí, ¿no? Es decir, con el tema del... digamos, él mismo le ha quitado, digamos, bueno, con gran cintura, le ha dicho, bueno, está esa opción de los docentes, pero es significativo también. Esa opción de sacarlo de la bibliografía y cambiarlo por otros que no son historiadores. Sí. No sé, que responde también a un momento de... como de flash, no sé, de... como se llama en el feminismo también, ¿no? Es decir, de retroceso, ¿no? Hay una palabra en inglés, pero la podemos decir... Sí, esa, pero se puede decir retroceso. Quizás no es tan contundente, pero como ante el avance de la agenda de derechos, podemos ponerle título así, hay como un rechazo y bueno, aparece esto que es un absurdo de plantear la ideología de género. Sí. O llevándolo al extremo de feminazis. Claro. ¿No? Sí, es decir, todo eso, digamos, que hace que todo este momento sea muy complejo y que tenemos que tener las ideas claras de lo que, digamos, de nuestra ética, ¿no? Es decir, de lo que estamos construyendo. Qué placer escuchar a una docente investigadora que además va en breve a presentar este libro Infancias en Dictadura. La presentación es el jueves, ¿no? Es el jueves. Va a estar una colega de ustedes también, aparte de nuestros dos más conocidos historiadores, Aldo Marchesi y Álvaro Rico. ¿Cómo no? Y Betania. Betania es un orgullo. Sí. Vas a andar bárbara con los tiempos. Con los tiempos va a andar bárbara esa presentación, ¿no? Sí, marca viendo. Pero aparte nos pareció muy lindo. Bueno, Betania cursó una maestría con Natalia y conmigo. Y ha hecho muy lindos trabajos. Y aparte nos pareció muy lindo dar una voz joven, justamente esto de estar en la presencia más a la par de lo que estamos tratando. Bueno, entonces el jueves ¿a qué hora? Facultad de Humanidades, 18:30. Perfecto. Un lujo entonces de periodista, además gracias. con Betania, asegurada toda también la presentación. Infancias en Dictadura y un placer tenerte. Muchísimas gracias, Graciela, ciudadana ilustre, ni que hablar, merecido reconocimiento.